Hoy vamos a tocar un tema que tenía ganas de compartir porque la verdad es que en su momento hice un libro monográfico sobre este asunto, se llamaba Las Cuatro Columnas, que trata el tema de los iluminados de Tolox, esa especie de secta que surge en este pueblo. Bueno, surge en el centro de Málaga, en la capital, pero se va extendiendo a distintos puntos de la provincia, una serie de personajes totalmente malvados que buscaban engañar a la gente y que en Tolox pues consiguieron casi un hito, o sea, el primer intento de suicidio religioso documentado en España. O sea, el primer caso que se ha dado en toda España contemporáneo fue en Málaga y fue en este pueblo de Tolox. Y además la primera vez que se usa la hipnosis, que era una ciencia totalmente desconocida en aquel momento, para manejar a la gente. También el uso de alucinógenos locales y la primera vez que en un juicio, delante del público, delante de los miembros del jurado, se practica la hipnosis a los imputados. Imagínate la escena, que tuvo que ser surrealista, para ver si eran fácilmente sugestionables. Y para hablar de este asunto he querido contactar con un buen amigo, un historiador malagueño, Diego Ceano, que ha sido pues de alguna manera la primera persona en Málaga que trató este asunto. De hecho pues cuando escribí mi libro me puse en contacto con él, ha sido una persona que me ha ayudado en todo momento y nos va a explicar un poco la primera parte de cómo surge esta historia de los iluminados de Tolox, cómo llega este grupo, esta secta al pueblo y cómo empiezan a engañar a toda la gente, a esa gente humilde de este pueblecito de la parte de la serranía de Ronda. Lo escuchamos. Málaga misteriosa. No sé si coincides conmigo en eso de que esta historia, la de los iluminados de Tolox, es posiblemente el mayor enigma de Málaga, ¿no? El enigma más rabioso. Uno de los más curiosos, sí. Pero además fíjate que este hecho se estudió en psicología como el primer caso de fanatización religiosa o, sí, no, o sugestión, ¿no? Esto que tienen ahora las sectas, no me sale la capacidad de convencer, de fanatizar, ¿no? De manejar la mente ahora humana. Te digo el nombre, el título exacto. O sea, fue un estudio que se hizo, que fue el primer caso y que fue muy relevante a través del juicio que se hizo aquí en Málaga y que llevó Narciso Díaz de Escobar. Y bueno, pues que todavía hay gente que dicen en el pueblo, en Tolox, dicen que aquello no existió. Pero bueno, ahí están las transcripciones del juicio, las antiguas transcripciones, porque ya transcripciones no hay, se han perdido, ¿no? Pero tenemos las antiguas transcripciones de cómo fue el juicio y gracias a eso pues se conoce como histeria colectiva, que no me salía la palabra antes, el primer caso de histeria colectiva que se ha estudiado en psicología. Quizá luego hablaremos de cómo se ha tomado el pueblo de Tolox toda esta historia, incluso las investigaciones que luego se han hecho, pero yo creo que el hecho de negar que esta historia ha sucedido quizás sea porque, como antes comentaba, ha sido como una especie de estigma. Hay gente que quiere cerrar los ojos ante una evidencia, ¿no? Exactamente. Sí, hay sobre todo los que son, digamos, descendientes directos de aquellas personas que aquellas personas no tuvieron más que, digamos, el pecado de la inocencia, porque cayeron en las garras, en las manos de aquel falso profeta que llegó allí al pueblo y que como se dice ahora, les comió el coco de tal manera que fíjate, llegaron hasta despellejarse. Pero vamos, que ya te digo, hay muchos que no quieren, se avergüenzan de eso y yo entiendo que no es para avergonzarse, es un hecho histórico que ocurrió y nada más. Hay otros que pues, en su familia pues a lo mejor no lo han tenido más cercano, pues como que no tienen reparos en decir nada, pero de luego este es un tema un tanto tabú allí en Tolox. Y parece que todo comienza una noche de febrero de 1885 cuando llega al pueblo un personaje siniestro, el padre José, que entre otras cosas no era sacerdote, no para nada era un ungido, era un timador como otro cualquiera
que según datos que he podido contrastar después, parece ser que antes de llegar a Toló había pasado por otros pueblos. El hombre iba recorriéndose los pueblos diciendo de que el fin del mundo estaba cerca y que, bueno, pues tenían que todos que estar preparados para cuando llegara el fin del mundo, y que, bueno, pues claro, él se beneficiaba de aquello, claro, por las donaciones y tal, ¿no? Entonces dejaba una serie de adeptos en cada pueblo, y bueno, y de eso se iba él lucrando hasta que llegó a Toló. Este hombre era de Mangas Verdes, del barrio de Mangas Verdes. Me imagino que a la hora de hablar del fin del mundo se aprovechaba un poco de sucesos que ocurrían en aquel momento, ¿no? Hablamos de la guerra de Cuba, hablamos de terremotos que asolaban Andalucía, ¿no? Y sobre todo un hecho muy fundamental, que es que estábamos acá a principios de siglo, íbamos a entrar allá en principios del siglo XX, sí, con lo cual pues sabes que siempre cuando cambia el siglo pues el mundo se va a acabar. Una vez era el padre José, otros son otros, y bueno, gracias a Dios pues se están equivocando hasta ahora. Este hombre, desde luego, este siniestro padre José, inteligente era desde luego, sí, ¿no? Sí. Y él aprovechaba incluso, porque cuando uno llega a un pueblo es cierto que la gente se cierra un poco, ¿no? Al forastero, ¿no? Y él aprovechaba el conocer a una determinada persona, que en este caso, si no me equivoco, era Isabel Gallardo Pato, para de esa manera, pues abrirse paso, claro, al resto de la población, ¿no? En el momento que cogía a una persona que de alguna manera pues tuviera un cierto cariz social allí, que la gente pues lo apreciara, que fuera bien mirado y tal, y se ganara la confianza de esta persona, inmediatamente después esta persona iba a atraerse, claro, se convertía en el enlace, ¿no? a otros, ¿no? Y entonces pues de ahí empezaban los adeptos. Y aquí hablamos de Isabel Gallardo Pato, Micaela Merchambera, Josefa Márquez, ajá, y Ana Mesa, conocidas como las cuatro columnas, ¿no? Exactamente, eran los cuatro pilares de aquel embuste que se montó. Y parece que el padre José se apoyaba en ciertas técnicas curiosas, porque se habla en los documentos que tenemos sobre la mesa, en el proceso judicial que se realizó, por ejemplo, de un libro curioso que se llamaba El amante de Jesucristo. Era un libro manuscrito que sí, no se sabe qué ocurrió con él, ni si existen otras copias. Aquí la base está en la ignorancia imagínate que estamos hablando de finales del siglo XIX, que bueno, pues, y en un pueblo que todavía en la ciudad no es que fueran estuvieran más versados en todas estas cosas, pero en los pueblos pues todavía estaban más atrasados, porque no llegaban tanto las noticias, no llegaban, la cultura era todavía más precaria. Y bueno, pues cuando no hay cultura, no hay esto, es más fácil de captar a gente, ¿no? De ahí tantas sectas que hay que lo primero que se dedican son a estas personas, ¿no? Y bueno, pues este hombre lo que hizo fue de alguna manera lavarle el cerebro pues con ideas que él llevaba falsas, pero que las daba por buenas, y estas personas pues en su inocencia, porque eran gente totalmente buena, pues se dejaron de llevar, hasta que por fin, al final, pues ya ocurrió todo lo que ocurrió. Claro. Se supone que hacían como sesiones religiosas, se reunían en las casas de diferentes mujeres del pueblo. ¿Y qué se presupone que ocurría ahí? ¿Que se hacían oraciones o...? Sí, bueno, allí entiendo yo que había un poco de todo. Allí este hombre predicaba el fin del mundo y les decía de que el mundo pues se iba a acabar, y entonces solo unos pocos elegidos, que parece ser que es lo que venía en ese manuscrito que él llevaba y que daba por digamos prácticamente que era vía directa de Jesucristo a él, ¿no? Claro. Que de hecho se hacía acompañar también de un busto, una imagen de Jesús de Nazaret, tamaño natural, que dicen en el juicio oral que aterraba a aquel que lo veía, ¿no? Él jugaba mucho con la carta del miedo. Exactamente. Los tenía todos aterrorizados, un hombre que tenía ese poder de convicción y los tenía todos asustados. Entonces, entre que le decía que el mundo se iba a acabar, que unos pocos elegidos serían los que irían al nuevo mundo y tal, pues poco a poco fue haciéndose de ellos, hasta que ellos pues vamos, a pie juntillas creían todo lo que él le decía.
Se mencionan en los antiguos legajos dos personajes que parece que en determinados momentos acompañaban al padre José. Se habla de una tal Teresa Villatoros, que supuestamente tenía un gabinete esotérico en la barriada del Perchel, en Málaga, a la que llamaban la Santa, y también Mateo Romero, al que llamaban el Santo, que supuestamente tenía ciertos conocimientos de hipnosis. La hipnosis en aquel momento era una gran desconocida en España, sí, ¿no? O sea que se apoyaban también en eso, ¿no? Sí, yo no sé tanto si fue como hipnosis, pero sí un poder de sugestión grande. Y quizá uso de alucinógenos locales también, porque allí proliferaba el beleño, la belladona. Eso, entonces, todo eso se ha hablado y no me extraña que también se utilizara, porque estas personas va por todas, ¿no? Y entonces pues no te extrañe de que allí se utilizara todo esto. Incluso hay quien habla de casi representaciones teatrales, porque hay un personaje que es Martín el Pilonso, que al parecer se encontró en agosto de ese mismo año con una figura que es la de un niño en mitad de un camino del arroyo de la Viña, si no me equivoco. Ese niño tenía en una mano un reloj y la otra una bola del mundo. Que le decían el niño de la bola, que antiguamente era muy... Bueno, antiguamente hasta hace muy poco, en los pueblos el niño de la bola ha sido siempre muy conocido. Es el niño Jesús, niño, sí, con una bola en la mano. Ese era el niño de la bola y fue el que decía que se había aparecido, diciéndole, claro, anunciándole que el mundo ya pues estaba a punto de acabar. Además con un lenguaje típico andaluz decía mundo, que el mundo va a dar un tumbo. Y luego el niño desaparece, aparece la supuesta figura de la Virgen María, pero por lo que se sobreentiende, sí, de luto. Decía la Virgen María, sí, de luto, que es curioso porque casi todas las apariciones de marianas que conocemos normalmente va de blanco y luminosa, y sin embargo esta Virgen, según decía, se había aparecido de luto. Claro, y podemos entender que todo esto era una especie de representación, porque incluso el Pilonso decía que esa Virgen María se parecía mucho a una mujer del pueblo. No sé si era una sobrina de Isabel Gallardo Pato, ¿no? Sí, yo sobre el tema del niño yo creo que fue más que se dijo que se viera. Ajá. O sea, no entiendo yo que no es que lo sugestionaron y ya tú sabes que tú dices aquí vemos esto y te pones a mirarlo y ya te sugestiona y ya lo ves. Pues yo creo que allí fue algo de esto. Y lo de la Virgen María de luto, pues no sé yo hasta qué punto, porque allí la vieron mucho, sí, y yo no creo que todos la vieran. Pero sí es cierto que hay un punto de inflexión cuando ocurre esa supuesta aparición mariana, y es que la propia Virgen le dice al Pilonso que tiene que ir a la casa del cacique del pueblo, exacto, a pedirle un reloj muy valioso, posiblemente más valioso que medio pueblo, y con ese reloj ir al cementerio y rezar por la memoria del propio hijo del cacique que había fallecido pocos días antes, ¿no? Y supuestamente en ese momento en el que están todos reunidos en el cementerio empiezan a escucharse unos ruidos extraños dentro que la gente achaca a fenómenos paranormales, que en realidad era el propio cacique que había enviado a gente para que hicieran ruido y que se dispersara ese grupo, ¿no? Sí. Pero me refería al punto de inflexión en que la gente en ese momento piensa que todo es producto de la brujería y que la culpa la tiene el padre José, y entonces rechazado del pueblo, y digamos que lo recoge Micaela Merchambera en otro punto distante que sería ¿cómo se llama esta zona? Río Verde. El Río Verde, sí, el rancho de Río Verde. Sí, sí. Que, bueno, de hecho aquí lo que tiene es que este hombre, cuando se ve un poco descubierto, a María Merchambera le dice que se le aparecería avisándole de que el fin del mundo iba a ser ya inminente, con la Virgen María de luto, y le diría mundo, que fue lo que ya después pasó. Pero este hombre, según las crónicas y eso, tuvo que salir de allí un poco por pie, porque ya estaba llegando a unos límites grandes el engaño que estaba montando allí. O sea que en la zona de Río Verde, digamos que se reunieron solamente los más devotos, ¿no? Los que de alguna manera seguían creyendo en eso, ¿no? Allí quedó un pequeño número de personas, no me parece que eran 8 o 10 o menos, quizás, que seguían creyendo en las profecías del padre José, el falso padre José. Entonces, pues, cuando esta María Merchán un día de pronto dijo que posiblemente se le apareciera por esa convicción que ella tenía de que se le iba a aparecer, y esa sugestión que tenía, que no es que estuviera maquinando nada, sino que simplemente mentalmente ella estaba convencida, y hasta que un día dijo que se le había aparecido a la Virgen,
de luto, y que le dijo mundo, mundo, y que aquello, según decía, era la prueba que el padre José le había dicho para que todos se fueran al Río Verde y se prepararan para pasar a la otra vida. Pero podemos creer, en cierto modo, que ese suceso, esa noche de los iluminados de la que vamos a hablar ahora... Pudiera estar preparado también. Sí, ¿no? Pudiera ser también que hubieran representado que allí... Yo casi me pienso más en lo que es la sugestión, ¿no? Pero también pudiera ser de que el padre José hubiera mandado allí a una persona para que asustara a esta mujer y esta mujer diera el aviso a los demás. Aunque se supone que la finalidad del padre José era apropiarse de los bienes ajenos, no que la gente se despellejara viva, como ocurrió, ¿no? Es que, bueno, aquello fue, es que él no estaba allí ya, él ya no estaba allí. Aquello fue, ya el paroxismo llegó a tal extremo que bueno, la gente, los pobres, de hecho, el juicio al final, ahora lo comentaremos, en la sentencia fue muy curiosa. La tengo aquí delante. fue muy curiosa. Y entonces, pues, esta gente se fueron allí al rancho aquel. Sí. Y claro, como tenían que ir puros al cielo, tenían que dejar aquí, que eso es lo que el padre José quería, tenía que dejar aquí ir limpio de bienes ni nada. O sea, claro, se lo daban a él. Él sí se podía ir, los bienes se los daban a él. Entonces, allí dejaron todos los bienes, pero esta mujer, interpretando ya lo que este hombre les dijo, y llevando ya las riendas del grupo, ya lo llevaba todo. Entonces montó allí una hoguera muy grande, bueno, tan grande que al final le pegaron fuego al rancho también. No tenemos tiempo para más esta semana, pero sí que vamos a continuar la semana que viene con esta historia, José Manuel. Bueno, en esta primera parte, como hemos visto, se narra un poco cómo comienza la historia, cómo llega la secta al pueblo, cómo se empieza a engañar a la gente, pero claro, queda la parte más importante, la noche de los iluminados, cómo se lleva a cabo ese intento de suicidio ritual colectivo, cómo la Guardia Civil llega en el último momento evitando la catástrofe, y yo creo que una parte también interesante, ese juicio insólito que hubo y la sentencia, que también es importante. Todo eso, si te parece, lo escuchamos la semana que viene. Perfecto, José Manuel. La semana que viene más. Gracias. Málaga Misteriosa. La semana pasada dejábamos un tema sobre la mesa, los iluminados de Tolox, y en esta semana traemos la segunda y última entrega de esta historia que sucedió muy cerquita de aquí, la Sierra de las Nieves, en Tolox. Antes de eso, hacemos balance de lo que ya oíamos la semana pasada con José Manuel Frías. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la semana pasada dejábamos a la mediación esa interesante entrevista con Diego Ceano, donde empezábamos a deambular por esa historia de los iluminados de Tolox, esa extraña secta que llega a este pueblo de la zona de la Serranía de Ronda, que empieza a engañar a la gente y que de alguna manera crea la posibilidad de que la gente de alguna forma piense que viene el fin del mundo e intenten quitarse la vida, que creen dentro de lo que es la zona de Río Verde, en un descampado, practicar un intento de suicidio colectivo. Digo intento porque, como escucharemos, la Guardia Civil llega en el último momento y a partir de ahí se produce un mare magnum de sucesos extraños, de juicios insólitos, de una sentencia que yo creo que fue totalmente injusta, e incluso la huida de aquellos personajes malvados que nunca fueron localizados por la justicia, ni siquiera lo intentaron. Así que, si te parece, Abel, vamos a escuchar de nuevo a nuestro buen amigo Diego Ceano, este historiador malagueño, para que nos narre cómo termina esta curiosa historia de los iluminados de Tolox. Málaga Misteriosa. Entonces, pues, esta gente se fueron allí al rancho aquel. Sí. Y claro, como tenían que ir puros al cielo, tenían que dejar aquí, que eso es lo que el padre José quería, tenía que dejar aquí ir limpio de bienes ni nada. O sea, claro, se lo daban a él. A él sí se podía ir, los bienes se lo daban a él. Entonces, allí dejaron todos los bienes, pero esta mujer, interpretando ya lo que este hombre les dijo, y llevando ya las riendas del grupo, ya lo llevaba todo. Entonces montó allí una hoguera muy grande, bueno, tan grande que al final le pegaron fuego al rancho también. Y allí quemaron hasta los animales de granja, a los cerdos, a las gallinas, todo lo quemaron allí, quemaron sus muebles, quemaron su ropa. De hecho, de ahí viene que a los iluminados, allí en Tolo, por ejemplo, se le conoce como los encuerichi. Los encuerichi porque quedaron en cuero, quedaron desnudos. Entonces, estaban totalmente sin nada ya, ¿no? Y ya que en el colmo del paroxismo, viendo de que tenían que ir más puro al cielo, a esta María
Merchán no se le ocurre otra cosa que decir que ella se había convertido, digamos, en la líder espiritual del grupo, de decir que para ir más puro tenían que despellejarse. Imagínate, claro, entiendo yo que aquello lo cogerían con otro talante, ¿no? Porque el despellejarse no es una cosa como quemar la ropa. Y entonces empezaron a sacarse tiras de piel de los tobillos, ¿eh? Claro, aquello, bueno, incluso hubo una ceremonia, una boda de dos novios que habían allí, jóvenes, y entonces María los casó allí, en desnudo. Imagínate el espectáculo a medianoche, un espectáculo dantesco, todos allí bailando alrededor del hombre en desnudo y esta mujer casando a esta pareja de jóvenes. Y menciona además uno de los testigos en el juicio oral que había una olla de beleño que fue volcada en el fuego. Quizá esos efluvios sirvieron para que la gente también se dejara de llevar, ¿no? por Micaela, ¿no? Claro, es que fue todo. Es que no es normal de que la gente, por muy que estén así, se empiecen a despellejar, porque fue. Entonces fue lo que pasó, que aquella llama en medio de la noche, aquella hoguera, que ya digo, era el cortijo entero, se veía desde el pueblo, desde todo lo que estaba, no sé cuántos kilómetros, pero había bastante distancia, se veía desde el pueblo, y la gente impresionado viendo, uy, algo se está quemando en el rancho del Río Verde, tal. Se fueron a la Guardia Civil, pues, algunos fueron allí y se encontraron, vamos, no daban crédito a sus ojos cuando vieron lo que había allí. Era como una especie de aquelarre de gente bailando desnuda. Incluso entre los que fueron iba el padre de la niña que estaba allí desnuda y que acababa de casarse. Imagínate la impresión del padre al ver a la hija. Claro, este hombre no había tomado nada ni nada y parece ser que le pegó 2 guantazos a la niña, al otro lo cogió y se lo llevaron detenido todos al pueblo. Y es cierto, Diego, eso que comentan de que en aquella noche mítica, ese 18 de marzo de 1886, incluso se intentó arrojar a un niño de pocos meses a las llamas, porque eso se mencionó, no se sabe si es cierto o no. Eso no lo tengo yo muy claro, pero vamos, que en aquel ambiente que se estaba viviendo, pues todo puede ser, todo puede ser. Aunque a mí no me consta de que hubiera allí niños, pero bueno, no sería yo quien dijera que no, porque hay muchas cosas todavía que no se desconocen sobre este. Y tengo que decirte que precisamente en el libro tuyo de las 4 columnas es donde más datos se han obtenido de este caso, puesto que incluso, vamos, yo he tenido gran dificultad para conseguir que allí la gente me comentaran cosas. Y bueno, tú lo has visto en tu propia carne, que allí no son muy pródigos en contar de este tema. Y la verdad que la recopilación de datos que tú tienes ahí, pues yo creo que es lo más importante que se ha escrito sobre este tema. Bueno, el mérito lo tiene sobre todo Narciso Díaz de Escobar, su hermano Joaquín, que dejaron todo por escrito, ¿no? Y precisamente yo creo que esa obra, llamada Los Iluminados de Tolox, del propio Narciso, explica todo lo que ocurrió y además aparece ese juicio, ¿no? Un juicio inédito en la historia de España, ¿no? Exactamente, pero además es que Narciso Díaz de Escobar tenía 2 cosas fundamentales, y es que entre que era cronista de Málaga y entre que fue el abogado que estuvo en el juicio, pues lo tuvo todo de primera mano, con lo cual fíjate que fue muy importante los datos que dieron. No obstante, faltan muchos datos, porque él dio los datos de lo que prácticamente la transcripción del juicio que se hizo, pero había otros datos que bueno, pues que él desconocía porque no estuvo en el pueblo, digamos. Hay detalles curiosísimos en esa descripción de cómo se produce el juicio. Incluso se llega a afirmar que en determinados momentos, delante del público, delante de los periodistas, los propios miembros del jurado practican la hipnosis con los imputados para ver si son fácilmente sugestionables. Eso no había ocurrido en España. Exactamente. O sea, era la primera vez. Que fue la primera vez que en un juicio se habló de este tema, ¿no? Y pusieron medios totalmente innovadores. Luego ya sí, estamos acostumbrados a ver otros juicios que en todo el mundo se hacen sobre este tema y no tenemos conciencia de que el primero que se estudió en el mundo fue aquí en Málaga.
¿Y no te parece curioso, digo, que de alguna manera se les pusiera una serie de penas, como aparecen por aquí, de pena de 1 año y 1 día de prisión, por el delito de escándalo público, por lesiones graves, y que luego en ningún momento se intentara localizar a ese padre José, a esa Teresa Villatoro? Sí, o sea, no, porque esto tonto no eran. Entonces ellos iban de pueblo en pueblo, incluso yo creo, me parece que no lo tengo muy claro, pero creo que el padre José en el tiempo del juicio posiblemente ya no viviera. Que luego veremos además dónde pudo terminar, ¿no? Exactamente, parece ser que tuvo un mal fin. Sí. Decía Narciso Díaz de Escobar en ese juicio que los imputados obraron en virtud de fuerzas irresistibles. O sea, ahí decía una verdad tremenda, ¿no? No existe el delito de escándalo, pues este no fue público, o sea, no era delito de escándalo público. Y luego hay una estrofa aquí bastante curiosa que dice lo siguiente: apelo a los sentimientos del tribunal. Hago presente las fatigas por las que vienen pasando los infelices procesados, su permanencia en la cárcel de Tolox durante algún tiempo, el estado de pobreza que quedaron reducidos, sus viajes, el rubor natural, especialmente en las mujeres al verse expuestas a la curiosidad pública, y últimamente el hecho de haber sido apedreados en las calles de Málaga el día anterior. Todo esto, termino, es, señor, suficiente castigo sus extravíos, si alguno merecían, en moral e injusticia. ¿Tú piensas que fueron injustos con esta pobre gente? Fueron apedreados en las calles de Málaga. No, pero era injusto. Tenemos que situarnos en aquella época. Entonces allí a estas personas se le tachaban poco más que de brujos. Entonces no era una cosa religiosa, era una cosa de brujería más que nada, y la gente digamos que le asustaba todas estas cosas. Entonces no había telediarios que te ponían imágenes terroríficas que te ponen que ahora parecen tan normales, que estamos viendo en la televisión y tal. Entonces cualquier cosita de esto tenía más trascendencia, y ellos se asustaban porque también era la incultura de entonces, pues para ellos era muy vulnerable a toda esta cosa. Entonces cuando decían que una persona había hecho esto, pues ellos veían la brujería, las cosas estas raras y tal, y se sentían amenazados, ¿no? Y entonces, si pasaban estas personas, pues no te extrañes que le tiraran piedra o lo que fuera. Pero la verdad que he visto 100 años después. Por eso te digo, visto desde el prisma actual, en el cual la gente se afilia a determinadas sectas. Incluso hay personajes muy conocidos de la cultura, del espectáculo, del cine, que pertenecen a sectas, ¿no? Y bueno, esta pobre gente del pueblo de Tolox de aquel entonces, de hace poco más de un siglo, simplemente creyeron algo que personas del exterior vinieron fueron a contarles. aducidos por un timador, digamos, que fue allí con malas artes y que engañó a aquellas personas que eran inocentes y gente buena. Y la peor papeleta parece que se la llevó Micaela, porque en el fallo del jurado decía que debemos condenar y condenamos a la procesada Micaela Merchambera por el delito de lesiones graves causadas a Juana Reinavera a la pena de 4 meses y 1 día de arresto mayor, con la accesoria de privación de todo cargo compatible con su sexo y el pago de 1/21 parte de las costas procesales. 4 meses de prisión. Sí, lo que pasa es que al final hay una coletilla que digamos que reducía todo esto a esa coletilla que decía claro, se habían quedado sin un duro, se habían quedado totalmente pobres, habían estado ya un tiempo en la cárcel. Entonces decía, quiero recordar que decía, si mejorasen de fortuna, debían de pagar me parece que eran 25 pesetas o algo así, si mejorasen de fortuna, porque era tonto, habían perdido todo, perdido todo, o sea, que era tonto el más condena. Y además que allí se entendió de que esta gente obraron llevado por la sugestión de aquella mala persona. ¿Y qué ocurrió en Tolox a partir de ese momento? Porque de pronto el pueblo se convierte en el punto de mira de todos los diarios nacionales, una historia increíble que incluso asustaba a la gente, como tú bien dices antes, a esa superstición popular que existía. ¿Cómo se lo tomaron la gente del pueblo? El pueblo se lo toma mal. Porque ya no es solamente algunos que veían una cosa digamos paranormal, otros veían una amenaza.
otros veían, se lo tomaban a burla. Entonces, pues, entre que para uno eran malvados, para otros que habían sido unos tontos, y para otros, pues, el pueblo la verdad que no quedó muy bien. Porque además el mote de los iluminados, que hoy día parece muy normal, yo creo que en aquel entonces se puso con toda la mala idea del mundo. Con la mala idea del mundo. Allí iluminado y los encuerichis. Los encuerichis que fue también un poco también en plan de burla, ¿no? Los encuerichis de Toló. Y claro, pues aquella gente pues le dolía que su pueblo y que ellos mismos, porque allí se veía, ya era la gente de Toló, ya no eran unos cuantos, eran la gente de Toló, pues con ese estigma de tontos, porque o de peligrosos, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que lo llevaron mal, y tan mal lo llevaron de que, bueno, este tema, ya te digo, es tabú incluso hoy en día en algunas familias. Lo cual que yo entiendo de que no hay motivo porque ellos obraron de buena fe. Te iba a preguntar precisamente por eso. Tú conoces bastante bien el pueblo de Tolox, creo que sí. También publicaste un librito sobre la historia y las tradiciones de allí, y conoces gente de este maravilloso enclave malagueño. ¿Ha cambiado mucho la forma de mirar el prisma hacia el tema de los iluminados? ¿Siguen teniendo un poco de reparos, como decías antes, ¿no? Ten en cuenta que Toló es un pueblo, como todos los pueblos de Málaga, un pueblo ya con cierto nivel, una cultura, tienen sus medios de comunicación que antes no llegaban allí, ahora llega todo. Ya la gente de allí, muchos han estudiado ya fuera del pueblo. Hay un nivel, hay una cultura y hay un conocimiento. Claro, eso hace de que las cosas se vean ya desde otro prisma. No obstante, todavía esas personas, digamos, más mayores, porque no han tenido las oportunidades que ahora sus hijos han tenido, pues siguen teniendo todavía esa cosilla de... ¿Y es cierto que hay un festejo que es el Día de los Iluminados? Pues, alguien me lo ha dicho y no sé exactamente si es así. No existe como festejo. No. Allí hay una fiesta muy importante que es el Día de los Polvos, de los polvos de talco. Sí. Que se lanzan unos a otros, ¿no? Que está y la coeta, la famosa coeta. La famosa coeta de Toló, que dice que en proporción se echan más cohetes que en Valencia, o sea, por proporción de habitantes y tal. No, el pueblo es un pueblo muy rico en tradiciones, muy rico en todo, ¿no? Aparte de que, bueno, es un pueblo famoso por su balneario, pero que, bueno, pues como todos los pueblos tienen sus cositas. Claro. Dejando un poco de lado esto ya para ir finalizando, Diego, vamos a intentar seguir los pasos de este padre José, que desaparece un buen día de este pueblo de Tolós, cuando ya causa todo este estrago, cuando ya fanatiza a la gente, y hay quien dice que lo ha visto caminando por la Sarquía, concretamente en el pueblo de Arenas. De Arenas. O sea, fíjate que se va de un punto a otro. Y allí en el pueblo de Arenas, pues este hombre parece ser de que, y eso lo conoces tú mejor que yo, tuvo allí algunos incidentes con alguna señora y aquello le llevó a tener un mal fin. Y las características eran muy similares, ¿no? Un señor que dice ser sacerdote, justo cuando empieza a actuar en el pueblo desaparecen objetos de valor, empieza a tener relaciones sexuales con mujeres del pueblo, hasta que supuestamente los hombres de esta localidad, concretamente la pedanía de Benaque, en Arenas, dicen, de Benaque no, de Daimalos, cerquita de Más. Dicen, hasta aquí hemos llegado, y bueno, se supone que lo asesinan, ¿no? Eso es lo que comenta la leyenda popular, ¿no? Pero no solamente que lo asesinan, sino que encima lo emparedan en la iglesia, en una esquina de la iglesia, que todavía está aquello allí y no sé, bueno, de hecho hay cosas que se comentan de que se escuchan ruidos, hay mucho tema que estudiar allí. El Rincón de las Ánimas. El Rincón de las Ánimas, y parece ser que allí es donde terminó su día el padre José. Leyenda o verdad, eso está todavía por... Málaga Misteriosa.